pone en su corazón, en su vida. Con la diferencia que en la actualidad los profetas dicen lo que a ellos les conviene. ¿No es cierto? Hemos visto que hay un sinfín de problemas, pero acá usted va a ver un pasaje en el cual Elías está siendo sustentado 100% por la dirección, por la misericordia de Dios. Hay escasez en la ciudad, hay grandes necesidades. La situación donde está Elías es crítica, ¿no es cierto? En medio de todo eso, Dios no ha dejado de dar palabras. Dios le dijo a Elías: ve y dile, ¿no es cierto?, al rey que no habrá lluvia. Es una palabra crítica. Esperamos que la gente hable la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y en ese lapso Elías no estaba exento de los problemas que iban a vivir con la escasez, con la necesidad. Pero hay algo maravilloso a través de la palabra de Dios, que Dios siempre cuida a lo suyo, que Dios siempre se glorifica, que Dios siempre extiende su mano de poder. Así como Israel estaba en Egipto y vinieron las plagas, siempre Dios cuidaba a Israel. Cuando vinieron las plagas de las tinieblas, la Biblia dice que Israel tenía luz en su habitación. Amén. Cuando vino el ángel destructor, el ángel de la muerte, Israel no pereció. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato especial con aquellos que confían en Él. Usted es un hijo de Dios, somos el pueblo de Dios, y Dios nos trata de una manera especial, no porque Dios mire en menos a los demás, no, es que usted y yo hemos declarado al Señor como nuestro Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador, y confiamos en su palabra. Es por eso que usted y yo estamos en esta mañana, en este lugar, para recibir aliento de vida, para recibir poder de Dios, para enfrentar esta semana con fe y confianza en lo alto. Este es un pasaje donde vemos dudas, dificultades, situaciones difíciles, pero también vemos la fe en acción. Vamos a ver cómo la fe, cuando se actúa de acuerdo a la palabra de Dios, produce resultados extraordinarios. Fíjese que Dios le dice a Elías: ha pasado un tiempo de necesidad, de problemas, Dios se ha preocupado de Elías, y ahora el Señor le dice a Elías: Elías, muévete, ve a tal ciudad, porque he preparado una mujer que va a proveer para tu alimentación. A veces no entendemos cómo Dios se glorifica, cómo Dios se mueve. Estamos preocupados cómo hará Dios. Y creo que cuando uno está en el Señor ya aprende a entender que no tiene que preocuparse de los detalles, sino que tiene que confiar. Dios hará porque Él es poderoso. Amén. ¿Me entiende? Porque a veces no recibimos bendición porque estamos preocupados cómo lo hará Dios. No se preocupe, Él lo hará. La Biblia dice: confía en Él y Él hará. Si empezamos a preguntarle por los detalles, nos complicamos con eso. Dios es claro, Dios es sencillo. Dios está diciendo al pueblo que confiemos en Él, que dejemos a Dios obrar. Elías sabía que si Dios lo mandaba a un lugar, lo mejor era obedecer. ¿Me entiende? Y Elías se mueve a tal lugar. Elías no preguntaba. Llega a la ciudad, al entrar a la ciudad ve a una mujer y le dice: tráeme un vaso de agua. ¿Ya? Usted sabe que si alguien le pide un vaso de agua, nadie lo va a negar. Yo creo que si un judío le pide a un musulmán, ¿le dará un vaso de agua? Ahí está la pregunta, ¿sí o no? Entonces, ¿no es cierto? O si un musulmán le pide a un judío, es más seguro que un judío se la dé. Pero no se le niega un vaso de agua ni a la suegra, ¿sí o no? Se le da. Bueno, ya. Elías ve a la mujer y le dice: mujer, tráeme un vaso de agua, por favor. La mujer va porque no hay problema en un vaso de agua. Pero mientras esta mujer va, cae como una bomba, como algo que la mujer no esperaba. Pero dice: hey, momento, no solamente tengo sed, sino que también tengo hambre. Y le dice: mira, prepárame algo para comer, una torta, un pan, algo así. Prepárame. ¿Me entiende? Fíjese que Elías le está dando el mensaje a esta mujer y algo extraño. Esta mujer responde y dice: mira, hombre, mira, profeta,
soy una mujer pobre, no tengo lo que yo tengo, lo que tengo es la última porción del día. Con esto como yo, mi hijo, y luego nos vamos a morir. Entonces nos preguntamos, ¿se habrá equivocado Dios al mandar a Elías con esta mujer? Oiga, lo mandó a la mujer más pobre de la ciudad. Entonces empezamos a ver, por eso es la gran diferencia entre los hombres de Dios que se dejan guiar por Dios, como Elías, como los profetas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y como la gente sencilla que sirve a Dios. Elías no condicionó el servir a Dios. Y eso tenemos que aprender, que si Dios nos mueve a un lugar, usted no le pregunte, no vamos a preguntarle al Señor cómo es el lugar, hay que ir. El único que puede poner condiciones es el Señor. Amén. ¿Me entiende usted? Y yo no somos quien para ponerle condición. Usted, al casarse, tal vez le puso condición a su esposo. ¿Ah? Cada fin de semana me tienes que dar el cheque. Y usted, tal vez usted le puso condición a su mujer. Mira, me tienes que preparar buena comida, comida caliente, bueno. Me tienes que tener todas las cosas. Y ella dijo, ok. Cuando yo llegue me tienes que salir a saludar, darme un abrazo, un beso. Ya, entonces, ¿están de acuerdo? Sí, llegan al altar y están de acuerdo. Bueno, acá vemos que Elías llega, esta mujer, prepárame. Oiga, fue como un impacto, un reto. Entonces nos preguntamos, en esa ciudad no había otra persona en mejor situación? ¿Por qué Dios lo manda con la mujer más pobre de la ciudad? ¿Se habrá equivocado Dios? A veces nos preguntamos cuando nos empiezan a pasar cosas. Yo tenía que estar el viernes acá, no me arreglaron el carro, se complicó y para allá. Me pasa en el carro el día sábado en la mañana, arreglo todo, me vengo, ¿no es cierto? Y el carro sube la montaña, saliendo, no sé cómo se llama la montaña, saliendo de Los Ángeles, ¿no es cierto? Y llega a lo más alto y el carro se calentó y... Entonces yo dije, Señor, ¿por qué no ando en un Ferrari? Me dijo, y todo, Señor, ¿por qué ando con este carro? No sé qué está pasando. No puede ser. Pero luego reflexioné, detuve el carro, me detuve, oré, me concentré, dije, Señor, voy a orar, voy a estar tranquilo. Dejo todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué podía hacer? No me podía poner a llorar. Estoy en un lugar complicado, hace un frío. ¡Puf! Sí o no le puedo echarle la culpa al frío, porque es creyente que le echa la culpa al Señor, porque hace frío, porque hace calor. Estamos en invierno y tiene que hacer frío. Imagínense que estamos en invierno y haga calor, no podría ser. Entonces, hermanos, en esa situación todo lo mejor que usted y yo podemos orar y tranquilizarnos y alabar a Dios, ¿no es cierto? Entonces uno se recuerda y dice, ¿por qué me engañaron los mecánicos? Bueno, la mayoría de los mecánicos cuentan el cuento, ¿no es cierto? Y entre nosotros mismos nos estamos dañando porque el mecánico latino me engaña a mí, ¿no es cierto? Y está engañando y a veces nos quejamos y le echamos la culpa al gobierno. A veces somos nosotros mismos los que nos dañamos. Bueno, no era un momento, no podía hacer nada, solamente confié al Señor, me calmé, oré a Dios, abrí el carro, se le había roto el asunto del agua. Le echo agua, Señor, mira, estoy en la montaña, hay que bajar, bueno, y se calmó, hermano, hasta el día de hoy. Eso sí que le ando echando agua. ¿Sí o no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Y mientras reflexionaba, pensaba, Señor, me acuerdo que cuando recién llegué también tenía un carro complicado. Ese carro sí que me hizo sufrir, ¿no es cierto? Y estos días me recordaba de todas esas cosas y decía, Señor, y de todas esas cosas las pude superar. Pero Elías, hermano, va y dice, Señor, mira, me mandaste a la mujer más pobre. ¿Por qué no me mandaste a un hotel 5 estrellas? Sí, hoy en día los profetas, los apóstoles no se quedan en casas, no se quedan en un hotel, no se quedan en un hostal, se quedan en hoteles de lujo. Las condiciones, que tengan piscina, que tengan sauna, ¿no es cierto? Que tengan, ¿cómo se llama libre comida, de todo jugo, ¿no es cierto? Y a veces en el púlpito hay que ponerle agua, jugo, té o café, dependiendo del gusto de él, ¿no es cierto? Entonces luego suben al púlpito a predicar de humildad. Oiga,
Entonces muchos hoy en día quieren ser apóstoles, profetas, porque viven bien, la pasan bien, pero esa no es la realidad. La realidad de un verdadero servidor, de un seguidor, de un servidor de Jesucristo es diferente. Ahí está Elías, llega a la ciudad y Elías no es cualquier profeta. Este hombre hace poco había orado y había descendido fuego del cielo. Todo el mundo veía al profeta Elías y todo el mundo decía, este tipo no vaya a levantar la mano oiga, este un hombre oró a Dios y descendió fuego del cielo. Todos los profetas, toda la gente, el rey, ¿no es cierto?, de ese medio le tenía terror a Elías porque todo lo que decía Elías se cumplía. Y ahí está el poderoso profeta de Dios dependiendo de su manutención de una mujer. Tal vez si estaba en este tiempo lo habríamos criticado. Elías está pasándola mal, está lejos de Dios. Porque a veces cuando un siervo de Dios tiene necesidades o tiene deuda o tiene problemas, la gente lo critica. Y los primeros que critican somos nosotros, la iglesia. Somos tan amorosos, tan cariñosos que nos criticamos nosotros mismos. Es como en el matrimonio, el primero en criticar no es el vecino, es su esposo o su esposa o su suegra. Bueno, siempre critica, pero no le haga caso. Entonces, hermano, ahí está Elías, sufriendo. ¿No es cierto? Señor, bueno, esta mujer le responde a Elías y le dice, mira, lo siento mucho, hombre de Dios, siervo de Dios, profeta de Dios, porque en ese tiempo los profetas se les conocía de lejos, hermano. No porque no se bañaban, no piense mal. No. Sino se les conocía porque tenían un atuendo especial y la autoridad, la forma de hablar de los profetas en ese tiempo era típico. Elías tenía nombre. Amén. Elías era famoso. Bueno, ya. Elías habrá preguntado, Señor, ¿habrá algún problema en el reino de los cielos? Parece que te equivocaste de internet, de reservación. Tal vez Elías le pregunta a la señora, mi amor, ¿hay algún problema con la reserva? Yo pensé que era un hotel 5 estrellas y mira, me tocó una mujer, la más pobre. Bueno, voy a hablar con Dios. Elías tenía sello directo con Dios. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Y le dice, Señor, mira, fíjate que aquí me tocó una mujer y parece que es la más pobre, no te habrá equivocado. Usted sabe que Dios no se equivoca. Si usted y yo podemos pasar dificultades, no es porque Dios se equivoca, sino porque Dios tiene algo mejor. Lo que usted y yo vamos a pasar o estamos pasando es para acercarnos más a Él, para depender de Él y ver cómo Dios se glorifica, porque todo está en cómo Dios obra. ¿Sí o no? Porque a través de la necesidad de los problemas, Dios se glorifica. Y esta mujer, ¿no es cierto?, es gentil, es atenta. Porque sí, una de las características cuando Dios quiere bendecir a alguien, una de las cosas que me he dado cuenta en el servicio, cuando Dios llama y la gente que sirve a Dios, una de las características es ser servicial, ser útil. Esta mujer no puso problemas, sí, fue. Pero cuando Elías le dice, pero prepárame algo de comer, prepárame una torta, la mujer responde de acuerdo a la situación. Le dice, mira, lo que tengo alcanza para mí, para mi hijo, y con eso es la última comida del día, y lo que nos resta los vamos a morir. Ya esta mujer se estaba muriendo. Estaba yendo al cementerio. ¿Hacia dónde va usted? Está enfocándose al cementerio. Me voy a morir, voy a tener estos problemas porque nosotros, hermanos, nos anticipamos, como que atraemos desgracia con lo que pensamos y con lo que decimos. Pero tenemos que aprender que Dios está a cargo. Que cuando Dios nos llama, Dios no nos va a abandonar. Dios se va a glorificar. Ahí está Elías. Y la mujer, fíjate, Elías ha hecho qué cosa, ha dado la palabra, pero mientras la mujer titubea, ay, el profeta me está pidiendo que fíjese el lenguaje, prepárame a mí primero. Luego vas a comer tú y tu hijo. Ahora, si nosotros analizamos, pareciera un poco brusco, parece como que hay falta de misericordia, hermano. Porque si usted está en un lugar, ¿no es cierto?, nosotros dejaríamos de comer a los demás y luego comemos nosotros. Pero, ¿sabe? A los siervos de Dios no se les da la sobra. Sí, es verdad. ¿Usted cree que un rey de una monarquía, de un estado, va a comer lo que come la gente? No, hermano.
Si usted ha visto las películas de la historia, los reyes se comen el tremendo pollo, el tremendo pavo. ¿Y qué come el pueblo? Los huesos por mano. ¿Sí o no? Entonces, Elías tiene eso, la mentalidad de Dios nos cuesta entender. Pero detrás de eso hay un propósito divino. ¿Por qué tengo que apoyar la obra de Dios? ¿Por qué tengo que dar para la obra de Dios? ¿Por qué tengo que respaldar el ministerio del pastor? Tal vez no lo entendamos claramente, pero usted y yo tenemos que entender que Dios se glorifica como Él quiere. A veces es un misterio, ¿no es cierto? Pero usted y yo tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Ahora, fíjese, Elías dice, prepárame a mí primero. Y la mujer podría haber dicho, mira, esta comida alcanza para mí. Para mí, hijo, y si sobra yo te podría dar un poquito. No, Elías dice, no, primero a mí. Parece como que, ¿no es cierto? Como que le está presionando, como que está poniendo a la mujer en una decisión difícil. Esta mujer tiene dos opciones. ¿Cuál? Comer ella, comer su hijo y morirse al día siguiente. Dar de lo que va a preparar la harina, el aceite, preparar una torta para Elías y ver si le alcanza a ella, a su hijo, y seguir viviendo. Hay dos opciones, no hacer nada, quejarse. Bueno, nosotros los latinos somos buenas personas, pero nos gusta quejarnos. Somos buenos para quejarnos. Somos campeones mundiales en queja. ¿Sí o no? Ya se hizo el sorteo del mundial y ya se están quejando algunos. No hablo de México, los españoles se quejan que le tocó con cierto país, los de Inglaterra, los de allá y los de acá, y todo el mundo se queja, y el otro, el de cierto país se queja que le tocó, el otro se queja que le tocó, porque me tocó en Argentina, y los argentinos dicen, ¿por qué nos tocó en esto, y esto, y esto? Y Adán, el hombre que Dios creó, se quejó de la mujer que Dios le dio, y él le estaba pidiendo ayuda idónea, le estaba pidiendo una mujer. ¿Será que era muy fea, Eva? ¿O se asombró de que era muy bonita? Porque a veces nos asombramos cuando Dios nos bendice con una mujer hermosa. ¿Sí o no? Entonces la mayoría de los latinos se conforman con una mujer media, más o menos. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la orden del Señor? Elías le dice, prepárame a mí primero, luego tú y tu hijo. Ahora, fíjese, cuando esta mujer está ahí, ¿no es cierto? Ella tiene dos opciones. Elías ve que está ahí, Elías le suelta la bomba de Dios, le suelta la palabra de Dios, le dice, pero quiero decirte algo, la harina ni el aceite va a escasear. Amén. Eso Elías no lo puede cumplir, pero está hablando palabra de Dios. Elías le dice, mira, ni la harina ni el aceite va a escasear. Si tú me preparas a mí, acepta que esta es palabra de Dios. Voy a comer yo, vas a comer tú, tu hijo, muchos días después no te va a faltar harina ni aceite. ¿Cuál era el problema de la mujer? La harina y el aceite. Ahora, busquemos, ¿qué tiene que hacer esta mujer? Tiene dos opciones. Quejarse, lamentarse de su situación, decirle al profeta, mira, profeta, ¿has venido en mal momento? No tengo dinero. No tengo, si hubiese venido cuando yo era joven y si hubiese sido latino, hubiésemos dicho, porque nosotros usamos mucho si hubiese. Si hubiese, ojalá, no existe el Dios del hubiese ni el Dios del ojalá. Existe el Dios, hoy te bendeciré, hoy haré contigo una gran obra, hoy te transformaré, hoy te proveeré. Es el mensaje del día. Elías le dice, no te preocupes. El aceite ni la harina va a escasear, vas a comer mucho mejor que ahora, no va a faltar. Amén. Entonces, si esta mujer hubiese sido latina, le habría preguntado, Señor, y si no tengo nada, ¿dónde voy a comprar? A ver, dime, ¿con qué tarjeta, con qué dinero? Cuando Dios promete algo, vuelvo a insistir en el Señor, no se preocupe cómo lo hará, confíe en Él, todo es por fe. Entonces esta mujer puede hacer lo que muchos hacen, ¿no es cierto? Concentrarse en la situación, porque hoy en día la gente alaba más los problemas, las dificultades, alaba más la situación negativa que la palabra de Dios. Creo que tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que empezar más a hablar de lo que Dios puede hacer. ¿Sí o no? Elías le dijo, ni la harina ni el aceite va a escasear. ¿Qué le está diciendo Elías? Está planteando un reto, un desafío a esta mujer. ¿Qué hará esta mujer? Opción número 1, no hacer nada, quejarse.
comerse la última parte y no obedecer la palabra de Dios. Fíjese, la Biblia dice claramente que los versículos posteriores, versículos 13 al 15 dice, fíjese, dice, entonces ella fue e hizo como Elías le mandó y preparó para Elías. Comió Elías, comió ella y su hijo muchos días después. Ahora, ¿qué pasó ahí? Fíjese, para entrar en la voluntad de Dios, fíjese, fue y preparó, no solamente fue, porque muchos malinterpretan este asunto, tienen la voluntad, tienen el deseo, pero nunca hacen. Amén. Voy a viajar, nunca viajan. Voy a bajar de peso, nunca bajan de peso. Me voy a poner un diente, nunca se pone un diente. Voy a hacer esto, voy a estudiar esto, nunca, y nosotros somos expertos en voy a hacer, pero nunca hacemos. Entonces la vida no está fundamentada en posibilidades, en suposiciones. La vida está fundamentada en lo que hacemos, una fe real. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer podría haber prometido, podría haber dicho mucho, pero esta mujer entendió, se puso bajo la voluntad de Dios cuando aceptó la palabra de Dios a través del profeta Elías. Eso se llama aceptar. Jesús le dice a un hombre, ve y lávate en el estanque. Este hombre podría haber seguido siendo ciego, pero este hombre se puso bajo la voluntad de Dios. Cuando usted y yo nos ponemos bajo la voluntad de Dios, usted y yo estamos preparando lo sobrenatural de Dios, lo poderoso de Dios, el milagro que usted y yo necesitamos, pero hay que alinearse conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos hacer dos voluntades, la de Dios y la mía. Esta mujer se alineó con la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ella? Que ella preparara primero para Elías. Como consecuencia, Dios le iba a proveerle a ella y a su hijo muchos días después. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Tal vez la mayoría no habríamos hecho nada y no habríamos comido la torta con el niño y al otro día, por lo menos, mentalidad latina, por lo menos comí un día. La mentalidad de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, Dios provee, Dios abundancia, Dios da. Fíjese que vemos gente que tiene mucha abundancia, bendición de Dios. Estuve en una casa que tenían 2 refrigeradores. Y a veces uno tiene un refrigerador y no tiene con qué llenarlo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Sí, ahora el refrigerador lo único que hay tortillas. Las tortillas tienen como 6 años. ¿Sí o no? Ya no están congeladas, ya. ¿Sí o no? Entonces ahora, ahí está, hay un cielo. No es nada más feo que abrir un refrigerador y que se vea feo, que no tengan las cosas. ¿Sí o no? Entonces personas que tienen un refrigerador, están guachitos en un refrigerador acá, ¿no es cierto? Abro el refrigerador, me dicen, come todo lo que hay, todo lo que tú quieras. Lamentablemente todo lo que estaba era orgánico, hermano. Hasta los huevos orgánicos, hermano. ¡Ja! Huevos azules, rosados. Yo le decía, estos huevos sí que son a color, hermano. ¡Ja, ja! Entonces, ahí está la mujer. Fue. ¡Qué fe! Fíjese, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuántas veces usted se congrese, si usted no tiene fe, usted puede agradar a su mujer, a su cónyuge, hasta el Papa sin fe usted lo puede agradar. Pero a Dios, hermano, sin fe es imposible. Mira a su hermano que está al lado y dígale, sin fe es imposible agradar a Dios. Míralo, míralo. Pero háblele. Sin fe, ahora repitamos todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo entendemos la fe? ¿Qué es fe? La Biblia dice que fe sin obra es muerte. ¿Sí o no? Mucho y sencillo, creo, pero no tienen obra. No basta creer. La Biblia dice que los demonios también creen. Entonces, si usted y yo no somos demonios, no solamente tenemos que creer. Porque si usted enfrenta a un demonio, lo echa en el nombre de Jesús, el demonio va a salir huyendo. Pero Dios nos dice, tenemos que diferenciar fe, es actuar bajo la palabra. Esta mujer, imagínense cuando fue a la cocina. Un poquito de harina, un poquito de aceite. El diablo, fíjese. No olvide que la primera palabra que Elías le dijo a esta mujer, no tengas temor. ¿Cómo se alimenta el temor? De lo que vemos. Me quedo en la montaña botado, el carro usted sabe que se maneja un carro con el, ¿cómo se llama? Al tope.
puede explotar. Pueden haber complicaciones. Y viene el temor trabaja en lo que usted ve y empieza usted a experimentar en su mente, no voy a poder ir a predicar, ayer había perdido un servicio, no voy a poder estar con Beto cuando el Beto y sus pastores son los más lindos que hay, ¿sí o no? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ellos siempre me invitan a almorzar, pero hoy se libran. ¿Sí o no? No todos los pastores a uno lo invitan a comer. No, la mayoría, como en ellos, su hijo y nadie más. ¿Sí o no? Entonces, siempre comparten, ¿sí o no? Y están pobres, no, Dios los bendice, ¿sí o no? Viajan por todo el mundo, viajan a Israel. Dios los bendice, ¿por qué? Porque han entendido el plan de Dios. Entonces, eso es una bendición. Entonces, volvamos con fe, acción. Santiago dice que la fe sin obra es muerte. Nosotros tenemos fe, sí que tenemos fe, pero no tenemos obra. ¡Ay, qué voy a hacer! Me duele la cabeza, que confiamos más en un medicamento que en Cristo. No sé, a mí también, ¿usted cree que a mí no me duele la cabeza también? También me pongo nervioso. ¿Sí o no? Sí o no, hay cosas, pero no, ay, me voy a tomar 1, 2, 3 medicamentos. No, piensa en algo positivo. Y empiezo, tal vez puede ser una broma, algo que a mí me sucede muchas cosas humorísticas. ¿Sí o no? Hay gente que no cree que yo no escucho. Y me dice, ¿por qué usted no escucha? ¿Cómo sabe que usted no escucha? Y me pasan situaciones, entonces me recuerdo cosas humorísticas, cosas que le han pasado a otras personas y cosas de la vida. Tal vez pienso en mis hijos, en mis nietos y empiezo a pensar en eso. De repente ya el dolor, ¿me entiende? ¿Sí o no? Pero si usted dice que tiene fe, pero no confía en el Señor, dice que tiene fe, y tal vez 10, 20 dólares a usted se le hace muchos millones porque usted tiene fe, pero no tiene obra. Fe es accionar la palabra. Si usted no acciona la palabra, si no pone la palabra de Dios en acción, Dios no da la palabra. Es como que usted va al banco y recibe un cheque de $1000. ¿Qué tiene que hacer con ese cheque? Lo mira. Mira el cheque. $1000. Yo me acuerdo en la época del COVID. El primer cheque, me llegó un cheque. No puede ser, diablo, mentiroso. Y me llegó un mes, me llegó 2 meses, 3 meses. Yo, hermana, tenía la sonrisa de oreja a oreja. Sin predicar, me están llegando cheques. Durante ese lazo me llegaron como $15000. Y un pastor me habló, me llevó a la oficina y me dijo, Ángel, ¿quieres recibir $50,000? No, ya le dije yo. La única diferencia es que como yo no soy pastor, no recibí nada. Pero no importa. Entonces usted está con el cheque, $1000, $500, ¿lo cobro o no lo cobro? No, usted va a cualquier parte, es como usar la tarjeta. Usted la usa, ¿por qué la usa? Manejamos en la calle, ¿sí o no? Vamos manejando y de repente usted va, de repente está verde y usted pasa. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa usted en verde, hermano? ¿Sí o no? Usted, a todos los que manejamos nunca se le va a ocurrir que usted se va a parar, es verde, me voy a parar. Viene para. Así es la gente que no hace obra, ¿no es cierto? No tiene fe y confianza en el Señor. Va en verde, tiene que seguir en verde, pero se detienen para ver. Voy a esperar que los demás paren. Nadie espera que los demás paren. ¿Sí o no? Usted pasa porque es lógico, es normal. La palabra del Señor es lo mismo por fe, porque hacemos esas cosas por fe. Cuando vamos al doctor, el doctor nos hace una receta. Usted y yo no entendemos nada de lo que escribió el doctor. ¿Sí o no? Porque Giselle es un especialista para leer cómo escriben los doctores. Imagínense que el doctor le escribe: este medicamento para usted, que es cabezón, que usted que es gordo, que le faltan los dientes, que usted... Y usted recibe la receta y dice: gracias, doctora, voy al instante a comprar el doctor. ¡Muerto la risa! ¿Sí o no? ¿Por qué compramos la receta siempre? Imagínense que nos están recetando veneno. Usted va a ir a comprar y usted destapa, le pone agua y toma. ¿Por qué? A ver, porque usted tuvo fe y confianza en el medicamento que le está recetando el doctor. ¿Cuánto más al Señor? Amén. Si el Señor no está hablando su palabra, no voy a confiar en Dios, no voy a creer en Dios, en lo que Dios está diciendo en su palabra.
seguro. Y esta mujer tomó la palabra, la receta de Elías para esta mujer: prepárame a mí. Claro, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Bueno, y está cocinando aquí un poquito de harina y tal vez el diablo viene y le dice: no te va a alcanzar, te vas a morir de hambre, no seas tonta. ¿Para qué vas a la iglesia? Son todos esto, este otro, y usted, sí, y le empieza a darle, ¿no es cierto? Entonces esta mujer no preparó. Ya me imagino tuvo una lucha, porque hay que lucharla. Hay que esforzarse. Fe no significa decir sí, cruzarse el brazo. No, hay que actuar en la palabra. Es por eso que nos congregamos, alabamos a Dios, proclamamos el nombre del Señor, nos preparamos acá para confiar en el Señor. Fe es acción. Fue, preparó, y cuando ya estaba todo preparado dijo: no, mejor me la como yo. ¿Cómo se llama eso? Pensar en sí mismo. Cuando usted y yo pensamos en sí mismo, se llama egoísmo. Muchas veces Dios no nos bendice porque pensamos primero yo, segundo yo, tercero yo y por último yo. Estamos concentrados: yo, dame. ¿No es cierto? Pero esta mujer venció. ¿Cómo se vence el egoísmo? Con fe, con acción. ¿No es cierto? Dijo: no, el hombre de Dios, el siervo de Dios, me dijo que yo actuara y que Dios proveería. Voy a confiar en el Señor. Eso, cuando usted confía en el Señor, agrada a Dios. La única manera de vencer el temor es siendo arriesgado. Esta mujer se arriesgó, no solamente ella, la salud de su hijo, pero cuando usted se arriesga en Cristo, cuando usted confía en Cristo, cuando usted pone las cosas en Cristo, hermano, el Señor no lo va a abandonar. No hay nadie en la Biblia que haya confiado en el Señor y que Dios no lo haya respaldado. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no está jugando a la religión. Dios quiere que usted avance, y la única manera de avanzar es ver cómo Dios obra. Bueno, le preparó a Elías. Comió Elías. Imagínense, ya me imagino a esta mujer, iba a comer Elías primero. ¿No es cierto? ¿Qué habrá pensado esta mujer? ¿Qué habríamos pensado nosotros? Mira, este tipo, en vez de darme el plato a mí, se lo está comiendo él. Hay que aprender a entender, ¿no es cierto? Algo como le podríamos llamar, según la voluntad de Dios. Hay cosas que tal vez Dios nos pone en un lugar y tenemos que obedecer, aceptar muchas veces cosas que no entendemos. Bueno, ahí está Elías, pero cuando le tocó comer a ella, comió ella, su hijo, ¿habrá para el otro día? Una de las cosas lindas es que el Señor dice hoy, el hoy es hoy. Cuando llegue mañana será hoy también. Entonces, tal vez ya en preocuparse, ya actuó, ya estaba hecho, y llegó el día de mañana y Dios proveyó harina y aceite. Y llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles y llegó el domingo, y Dios seguía proveyendo. Ahora dígame, ¿qué significó lo que hizo esta mujer? Ayúdame a predicar. Esta mujer se alineó conforme a la voluntad de Dios. Los sentimientos, la situación le decía: no lo haga. Pero la palabra del Señor le decía: no tengas temor. Hay dos clases de temor. El temor a Dios. La Biblia dice que cuando usted teme a Dios, a la palabra de Dios, es manantial de vida. El temor a Dios produce fe, produce sanidad, produce una bendición tremenda. El temor humano produce miedo, produce desconfianza. La gente con temor: me voy a morir, pues se murió. La gente con desconfianza, ¿no es cierto?, le cree cualquier cosa. No ande con temor, no tengas temor. Mira a su hermano que está al lado y dígale: no tengas temor. Dígale, con cara de temor: no tengas temor. No tenga temor. Elías dice: no tengas temor. Cuando usted da un paso de fe, el temor huye. ¿Sí o no? El temor desaparece. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía es el espíritu de miedo, de temor. Hay mucho miedo en la actualidad. Miedo a dar, miedo a sociabilizar, miedo a servir a Dios. No tenga miedo. Aprenda a confiar en el Señor. El Señor está de nuestro lado. Esta mujer Dios le proveyó. ¿Por qué? Porque se apoyó en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Al inicio, bajo la voluntad de Dios, no es servirle a un hombre, sino recibir la palabra de Dios. No estamos acá por causa de alguien. Vuestro pastor son lindas personas. Hay muchos, van a diferentes lugares donde lo único que hacen es no escuchar la voz de Dios, pero aquí usted escucha la voz de Dios. Hay cosas directas, cosas claras, y Dios va a honrar su fe, su confianza en el Señor. Esta mujer experimentó la sobreabundancia de Dios.
¿Cómo podríamos interpretar lo sobrenatural, la sobreabundancia de Dios? Que usted y yo estamos limitados. No tenemos más, pero Dios da mucho más de lo que usted y yo podemos esperar. Nunca se acabó el aceite, nunca se acabó la harina, ¿no es cierto? Y siempre tenía harina, siempre tenía aceite. A usted tal vez se le acaba el aceite, se le acaba la harina y parte algo al más. Hay personas que compran así, harina, están preocupados que no se les vaya a acabar, pero esta mujer no tenía esa preocupación. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor le había dicho, ni la harina ni el aceite va a escasear. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Que Dios es un Dios proveedor, que Dios ha puesto un liderazgo, pastor, profeta, ¿no es cierto? Hombre de Dios que nos comparte la palabra para que nos alineemos según la voluntad de Dios. ¿O usted espera que Dios venga de forma personal y le hable? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios venga y nos hable directamente? ¿Le gustaría a usted que viniera Jehová Dios y le hable? Hija, soy el creador de los cielos y la tierra. Yo también creé al mono, a la mona. ¡Ah! Y usted dice, ay, Señor, gracias, ahora sí que voy a hacer caso. ¡No! Por eso Dios levanta hombres con limitaciones. Elías era un hombre semejante a nosotros, con limitaciones, con problemas. Pero cuando Dios le decía a Elías, comparte esta palabra, Elías la compartía. Eso es lo que hacen los pastores, los predicadores. Decirle a usted, decirle al pueblo que en Dios se puede confiar, que en Dios se puede esperar y que cuando usted hace una inversión, Dios le va a multiplicar no solamente a un 1, sino un 10 y tal vez a un 100%, y Dios le va a multiplicar. Pero hay que meterse bajo la voluntad de Dios. No se puede quedar, esta mujer se podría haber quedado con tremendo problema. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Necesidad, subsistencia. Pero Dios no quiere que usted solamente subsista con un poquito de harina, un poquito de aceite. ¿Qué quiere Dios? Dios nos quiere ver bendecidos. Amén. Dios nos quiere ver bien provistos. Aunque pueda que tenga andar bien provisto, no quiere decir que usted ande con los bolsillos llenos y que tenga 2 o 3 refrigeradores. No, andar bien provisto en Cristo quiere decir que día tras día Dios se va a glorificar. Y que yo voy a confiar mañana, el lunes, tal vez no hay, no se preocupe. Dios va a obrar, Dios va a poner lo que necesitamos, porque Jesús dijo, si el Señor tiene cuidado de las aves del cielo, cuanto más de nosotros. Amén. Dios se va a glorificar siempre y cuando usted actuemos de acuerdo a la fe, como esta mujer se paró, escuchó la voz de Dios, asimiló, la recibió, porque fe significa recibir para dar. Cuando usted empieza a dejar que Dios obre en su vida, usted abre la puerta de la bendición de Dios. Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque usted entra en un plano sobrenatural, espectacular. ¿No cree usted que estamos en el tiempo de que Dios abra nuestras vidas? De que Dios se glorifique, de ganar gente para Cristo, de vivir en la abundancia de Dios. Ya demasiada necesidad, ya demasiados problemas, de un paso de fe, de confianza en Dios. ¿Cuál fue el cambio de esta mujer? Un acto de fe. Dios mira con agrado cuando usted da un paso de fe, de confianza. Dar un paso de fe significa agradar a Dios, confiar en Él, decir, Señor, yo te dejo a ti mis dudas, mis problemas, mi escasez, porque no es solamente, hablemos de escasez material, de harina o de aceite, sino hay una escasez, ¿no es cierto?, en lo sentimental, en lo espiritual, en los dones, muchas cosas, pero no se preocupe, Dios va a proveer para hoy, para mañana, poder de Dios, autoridad, confianza en Dios, porque el que creó los cielos y la tierra, el que llamó a Elías, también está con nosotros en esta hermosa mañana, para obrar, para glorificar su nombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Orar, confiar en el Señor y esperar en Él. Pónganse en pie, vamos a orar. Acá tiene los últimos materiales recién salidos del horno. Son CDs, usted puede comprar 1, 2 o 3, estará apoyando este ministerio. Vamos a diferentes lugares, vamos a estar algunos días acá cerca de Sacramento y ya luego retornamos a Los Ángeles. Cuando usted compre estos materiales, apoya este ministerio. Le invito, voy a pedir que los que están en el plan A, los que tienen fe y confianza en el Señor, se pongan acá. Y los que no van a compartir la harina ni el aceite, se pongan acá. No, estamos brindando. Venga, acérquese, venga, corriendo, venga.